Bien, ya estamos de regreso y me toca la palabra concedida por mi amigo Rafael con el tema de las elecciones, el proceso electoral. Yo creo que para comenzar es de lamentar que teniendo tanto dinero para esto que llaman democracia en nuestro país, con tanto partido político disputándose los huesos en el poder legislativo, para Tamaulipas no haya más que 2 partidos en práctica real. Y un poquito el movimiento con Gustavo Cárdenas aquí en Victoria. De ahí en fuera no hay un solo candidato que no sea PRI o PAN que pueda aspirar con seriedad a un triunfo el 7 de junio. Hablaba Alberto de cederle 5 de 8 al PRI en este 7 de junio. Yo vería un poquito optimista tu opinión. Yo me voy con que le daría 2 seguros al PRI, el 6 y el 7 de Mante y Altamira respectivamente. 2 no tiene nada que hacer, ni en Laredo ni en Matamoros. Con riesgo en 2 de Reynosa, 3 de Río Bravo, 5 de Victoria y 8 de Tampico, donde diría que la moneda está en el aire, con problemas para cada uno de los partidos, más que los candidatos. En Reynosa duele mucho todavía a la gente de ese pueblo el apellido Cabeza de Vaca, aunque es un político que ha aprendido, que ha madurado, pero no lo suficiente como para que el pueblo de Reynosa le perdone lo que hizo como alcalde. En el bando contrario también la gente se queja mucho del apellido Luber, que lamentablemente le pesa a la señora María Esther, que ella no tiene mayor problema, pero le pesa el apellido de su marido. En Río Bravo está fuerte la disputa entre Edgardo Melen del PRI y Raúl Vivian del PAN. Aquí en Victoria no se diga, hasta si me dijeran si yo fuera a la elección, yo le doy el triunfo a Gustavo Cárdenas, con todo y que no es santo mi devoción, pero sí ha hecho mejor trabajo y el PRI se está quedando con ganas de trabajar. Algo pasa en el equipo de Miguel González Salum, no está haciendo lo suficiente para ganar. Alguien se está ahorrando mucho dinero, lo dice la misma gente de la campaña de Miguel. No hay recursos para gasolina, no hay vehículos, no hay pago a los que les prometieron, y eso puede costarle muy caro a Miguel. En Tampico, contra lo que hubiera esperado al principio, la gente del PAN se peleó entre ellos mismos. La gente de Cabeza de Vaca está peleada entre ellos. Germán Pacheco, el diputado federal, no quiso saber nada de Cabeza de Vaca, tampoco la candidata Figueroa. Yo diría que el PRI se lleva seguramente 2 y el PAN seguramente 2. Movimiento Ciudadano que se lleva 1 en Victoria y el resto lo pongo en riesgo. Repito, lo lamentable de todo esto es la gran cantidad de dinero que está invirtiendo, los no sé cuántos millones de spots que se transmiten diariamente a través de televisión y radio, que es escandaloso, para que, como decían ahorita ustedes, apenas el 40% de los ciudadanos con derecho a votar estén dispuestos a ir a las urnas a tomar decisiones. De los legisladores actuales, yo creo que sería casi lo mismo que en los anteriores, y los anteriores, y los anteriores. Sirven para 3 cosas, las clásicas: nada, para nada y para pura nada. Si tú te puedes saber que el senador glorioso, insigne, inolvidable, Caso Lerma, salvo sus viajes escandalosos al Medio Oriente, ¿qué ha hecho por Tamaulipas? ¿Alguien sabe qué ha hecho? Los diputados priistas, no sabe, salvo el que se mueve un poquito más de Cárdenas, pero se mueve para su beneficio, para su proyecto político, que es el gobernador del estado. Los panistas, como buenos opositores de siempre, van en contra de lo que diga el PRI gobierno, aunque en ellos se ven entre las patas al pueblo de Tamaulipas. Es el caso reciente de la declaración de Edgardo Melen proponiendo revivir el fondo fronterizo, que el PAN los acusa a su vez de no haber metido las manos para traer más recursos al Estado, cuando el PAN tampoco hizo nada por hacerlo. Es decir, ellos pelean para su beneficio, no para el beneficio de quienes supuestamente los elegimos, sino para quién es su padrino, quién es su partido y cuál es el proyecto de cada uno de estos. El pueblo está cansado, la gente está cansada de ver llegar a vividores de la política, a soñadores de la política. Cuando llegan saben que no son nada en la Cámara de Diputados,
de 500 vividores en ese poder legislativo, una cupulita de 20, 30 son los que manejan todo lo que haya que hacer. Es risible ver en los boletines de cada candidato, sea del partido que sea, prometer que van a hacer y que van a lograr cuando la verdad no tienen ni voz ni voto en el Congreso. Aprueban o desaprueban lo que el líder de cada camarilla les indique. Tiene que darse en Tamaulipas y en todo el país una revolución electoral, revolución política, que le devuelva a la gente la confianza en sus instituciones, en que el país, por más que haya estado en manos de un demagogo como Vicente Fox, de un alcohólico como Calderón, de un decepcionante Enrique Peña Nieto, en la actualidad, el país tiene mucho por dar. Es demasiado país para tan pocos gobiernos que nos han ocurrido en los últimos años, sin olvidar para atrás a un Zedillo, a un Salinas, a un de la Madrid, que no se han podido acabar a México. Los mexicanos merecemos la oportunidad de elegir directamente a nuestros gobernantes, no que nos impongan un partidito, una cúpula a cada partido, a cada candidato, sea legislador, sea alcalde, sea gobernador, senador, diputado federal o presidente de la República. Muy bien, ampliaste el tema. El tema es las elecciones en Tamaulipas, pero muy válido todas tus reflexiones sobre el por qué viene esta decepción ciudadana para ir a votar este próximo 7 de junio. Este estudio del INE es dramático y es muy serio. La empresa que lo hizo es una empresa internacional y tiene el 95% de aceptación en todas sus predicciones. Es decir, tenemos que irnos con mucho cuidado. No solamente dice que solo van a ir a votar el 4%, sino que de ese 4%... 40%. 4 de cada 10, 40%. 4 de cada 10, ok, estoy hablando de 4 a 10, sino que de ese 4%, los que van a ir a votar ya han reflexionado sobre su voto. Y la mayoría de ellos, es decir, más del 6% de ese 4%, dice que el voto lo va a anular porque está decepcionado de los partidos políticos, de los candidatos, del sistema político que tenemos los mexicanos, y eso sería un gran logro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque con esto pues vamos a echar para abajo los millones de pesos que se despilfarran en los spots publicitarios, en los spots de la televisión, de la radio. Vamos a echar para abajo, cuando menos, a 6 de los 10 partidos que están contendiendo. Es decir, partidos políticos que el pueblo, nosotros, con nuestros impuestos, mantenemos para que no hagan nada más que robarse los recursos públicos. Algo que me invita a mí mucho a la reflexión es la obra de José Saramago, que dice que cuando la gente fue a votar y declaró y dejaba la hoja en blanco, allá no ponían ni nulo ni nada, o los insultos que en México somos únicos para inventarle a los partidos políticos, a los candidatos. No, allá dejaban la hoja en blanco. Nada más que en Portugal, a pesar de la represión militar, respetaban el voto. Te voy a decir, eso habla de Portugal. México es totalmente diferente. Aquí habría que ver si conviene o no votar en blanco, anular el voto. Porque eso es también dejarle la manga ancha al partido que gane. Vamos a pensar que son 2 o 3 partidos, Lupe, los que van a subsistir por su estructura. Sí, pero espérame. Pero por lo pronto ya echaste para afuera 6. Y en el próximo proceso electoral vas a tener la misma oportunidad. Pero se quedan sin balance. No, espérame. Ya sabes porque cómo se la gastan si el 20%, la ley dice que con el 20% de votos nulos en una casilla, esa casilla se anula. Sí. Entonces, habrá que hacer la reflexión en la otra elección
que no, para empezar, que sean más rígidos en el registro de partidos políticos, porque no seamos ilusos. Recuerda que en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hacen lo que les pega su regalada gana. Por ejemplo, ¿cuántos años, año y medio, meses vivió el ya fenecido IFE sin un consejero? Cuando la ley decía, a partir de hoy, tal fecha, se debe tener uno. Les valió sombrilla. Como le va a hacer todo lo demás, cuántas cosas han ocurrido. Se pasan la ley por el arco del triunfo. Eso es lo que sigue, Lupe. Una vez que los ciudadanos se apoderen de eso, tendrán que recuperar el INE ahora, porque el INE no es más que un botín de los partidos políticos. Ellos manejan todo. Por eso, pero si recupera la ciudadanía, se van a ¿cómo quedar nació? Partidos, ¿Te acuerdas PRI, cómo nació el IFE? Y Morena se va a quedar con el INE. Como se manejan todos los cargos importantes, todos los cargos que debe elegir la ciudadanía. Esos los manejan los partidos políticos. Ahorita son 7 o 6. 7. Entonces, 10. Pero 3 están sin registro. Ahorita el control del Congreso no, 10 tienen registro. De acuerdo, pero no están en las cámaras. Es su primera participación. No tienen diputados y senadores. Ahorita la manejan 7. 7. Y ellos dicen, el INE le falta un consejero, pero también le falta un magistrado. Entonces, tú eliges al magistrado y al del INE. Oye, la sociedad, mangos, nada. Es decir, ellos se burlan del pueblo con eso. Cuando la gente manifiesta de esa manera, hay que salir a votar y hacer algo. Hacer algo, no quedarnos callados. Yo te digo, tú confías en que en este próximo y en el próximo. Yo ojalá no nos va a alcanzar la vida. ¿Cómo no? Espera, hay que ser optimistas. Mira, yo lo soy. Antes porque vamos a ir a un corte y luego ya entra usted todo el próximo tiempo. No, es nada más una breve reflexión sobre lo que él mencionaba del fondo fronterizo. Esto dibuja de cuerpo completo a los diputados del PAN. ¿Por qué? Porque cuando se creó la nueva ley fiscal que disminuyó para la frontera el IVA, no, al revés, lo subió, disminuyó su privilegio de tener un trato preferencial. Aquí en la frontera pagaban el 10, el 11 y en el resto el 16. Entonces, a resulta de esta votación a cuya iniciativa se opuso el PAN, la frontera también quedó homologada para quedar el 16% de IVA nacional. Así es. El PAN siguió ridiculizando al gobierno federal y a sus ramas ejecutivas, satanizando este aumento del IVA en la frontera, y el gobierno se vio obligado a hacer una concesión. Creó un fondo fronterizo de 3,000 millones de pesos, dizque para dar a la frontera un equilibrio, una compensación por ese privilegio que les quitó de un IVA reducido. Muy bien, eso fue el primer año. En el segundo año, en la iniciativa presidencial de presupuesto anual, no manda el presidente un fondo equivalente al del año pasado de 3,000 millones de pesos para beneficiar a la frontera. El PAN, que fue el que consiguió eso a través de una maniobra de golpeteo, no lo peleó. Y los del PRI, pues se quedaron dormidos porque ellos están en otras cosas. Nada más quería mencionar eso, que el PAN estaba obligado a pelear, no la reposición, la permanencia de ese fondo fronterizo para compensar la pérdida del privilegio del IVA en la frontera, y no lo hizo. Esto fortalece la tesis de Lupe, que todo mundo sabe, todos los mexicanos pensantes están enterados de que los diputados no van a obedecer ni a defender los intereses ciudadanos, van a defender los intereses de su partido, de nadie más. Vamos a una segunda pausa y en breve vamos a continuar con esto, el tema de las elecciones, con esto que viene, Lupe, de lo que se puede lograr con el voto nulo, voto que ya se respeta, y te lo platicaré, lo que ha sucedido en casillas a los cuales normalmente acudo, y de 10 o 15 votos nulos que había, hemos llegado a más de 6,000 en el municipio.
Enseguida regresamos, amigos de Cajas de Pandora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.